Buenos días para todas y todos. Eh, la Federación Colombiana de Sociología y la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD y su Escuela de Sociología estamos hoy coordinados para una conversación con la doctora Erika Rodríguez Pinzón, en este momento residente en Madrid, sobre un tema extraordinario, un gran tema de todo el interés que hemos decidido nombrar Visión del Presente, Europa, Visión del Presente y Previsión del Porvenir. La doctora Erika es doctora en Relaciones Internacionales, es profesora de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid, es asistente especial de Josep Borrell, el vicepresidente de la Comisión Europea, y también ella ha sido o es ex concejal del Ayuntamiento de la Ciudad de Madrid, España. Es un placer tener y un honor tener a la doctora Erika con nosotros para hablar sobre este tema, como he dicho, maravilloso. La Federación Colombiana de Sociología presenta esta conversación como un espacio de su programa Sociología al Día, y la Universidad Nacional Abierta y a Distancia se propone transmitirlo radialmente en su espacio Tramando, Carlos, Tramando en Sueños, ¿sí? Tramando Sentidos. Tramando Sentidos, perdón. Bueno, lo mismo para nosotros. Ok, doctora Erika, entonces, bueno, habíamos hablado de que un poco los temas que surgen en este momento, que son de extraordinaria actualidad vivencial, pero no precisamente, por lo menos entre nosotros, de actualidad mediática. Esos temas son, por ejemplo, la demografía, que tiene que ver con el envejecimiento y la anticoncepción. Otro tema puede ser la migración, que a la vez experimenta rechazos y tiene una necesidad. La guerra, por supuesto, y bueno, otros temas que surjan un poco en la conversación. Gracias, Erika. Es un gusto tenerla con nosotros. Buenas tardes, buenos días allá en Colombia. Muchísimas gracias por invitarme. Lo primero que quiero decirles es que es un enorme honor que me inviten a hablar de la Federación Colombiana de Sociología. Como egresada de la Universidad Nacional de Sociología, pues me es muy grato tener la oportunidad de hablar para mi tierra. Y asimismo agradecer a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Desde luego, muchas gracias al profesor Uribe Celis por haberme invitado. Bien, estamos en un tiempo complicado, estamos en un tiempo difícil desde un punto de vista geopolítico, desde un punto de vista de las ciencias sociales, ¿no? Y por eso esta conversación me parece tan apropiada. Porque, en efecto, vemos muchos temas mediáticos, los del día a día, ¿no? La política habitual, que consume los espacios de comunicación. Sin embargo, están ocurriendo procesos muy profundos en el interior, en la sociedad humana y en la reacomodación geopolítica del mundo. Y en esos procesos no solamente tienen lugar ahora decisiones políticas muy relevantes, sino que se están produciendo procesos sociales muy profundos. Entre ellos, tal como mencionaba el profesor Uribe Celis, están los procesos demográficos, ¿no? Lo que se llama el giro demográfico en buena parte del mundo. El mundo desarrollado lo dio hace mucho tiempo, pero los países de renta media están teniendo ahora mismo sus transiciones demográficas, mientras que vemos algunos continentes con un saldo demográfico positivo que va a marcar el futuro de la humanidad y del desarrollo, como es el caso de África. Entonces, este es uno de los primeros puntos, ¿no? Un norte global envejecido y con una mala configuración demográfica, en el sentido de que tiene desafíos por el cambio demográfico que se está produciendo. Para Europa es especialmente relevante, dado que buena parte del
digámoslo, llamémoslo el poder de la Unión Europea, es su capacidad de consumo como mercado y la calidad de vida de sus habitantes. Y sometido a un proceso de envejecimiento y de pérdida de población, ese peso relativo dentro del sistema internacional se reduce, por lo cual, digamos que es un desafío a mediano plazo que enfrenta Europa. Mientras que regiones que tienen enormes desafíos de desarrollo y de proveer con bienes y servicios y calidad de vida a sus habitantes, están enfrentando dificultades y son las que tienen un saldo demográfico positivo, como es el caso de África. Entonces, este desbalance global tiene que ver con otra de las preguntas que hacía el profesor, que es la migración, ¿no? Enfrentamos también una profundización de la problemática relacionada con la migración, teniendo en cuenta que la migración ni es nueva ni es un fenómeno que haya sido producido necesariamente por la globalización, sino que siempre ha estado presente en las sociedades humanas. Pero lo que tenemos ahora es que dentro de los procesos capitalistas, dentro de los procesos económicos, se ha profundizado un tipo de migración económica que además se agudiza frente a los desafíos de cambio climático. Entonces, hay unos, y además de seguridad, que los desafíos de seguridad que tenemos en algunos países. Entonces, hay unos movimientos migratorios muy fuertes, muy amplios, y sobre todo con un impacto importante en los sitios de llegada. Se concentra en algunas regiones del mundo. Hay que hacer aquí un énfasis especial en que no se concentra solo en el norte global. Si vemos los procesos de acumulación de personas que provienen porque migran de forma forzada por conflictos o por problemas agrícolas, muchas veces tienen como punto de llegada países del sur global. Entonces, estos desafíos, digamos que hay un desajuste en los procesos y hay una agudización de dinámicas que ya teníamos presente dentro del sistema internacional, pero que cada vez están haciendo más complejas y que llaman a repensar, digamos, de la estructura y el balance del poder en el sistema internacional y de la gestión de los desafíos comunes. Perdóname, Erika, ahí un tema que habíamos puesto un poco es el derechas versus izquierdas y que tienen una posición especial cada una respecto del problema de la migración, etcétera, etcétera, y que creo que es muy importante, ¿no? Sí, aquí hay una posición importante, aunque tengamos en cuenta que este debate migratorio no es solamente no se caracteriza por tener, digamos, respuestas evidentes desde la izquierda y desde la derecha. Algunos regímenes de izquierda también han asumido posturas anti-inmigrantes, porque es muy difícil gestionar las tensiones sociales que surgen de las limitaciones del Estado para atender a la población. Sin embargo, el punto más relevante en la dinámica, sobre todo de las derechas, es el surgimiento en el marco de los procesos de globalización exacerbada, neocapitalista, de una derecha natalista. Y este es el punto que es más relevante. No es la crítica por sí a la migración, sino una derecha natalista que retoma los preceptos de la competencia por los recursos entre propios y ajenos. Esto es lo que hemos visto justamente en el caso de Donald Trump y que es muy paradójico porque con Estados Unidos es un país que se construyó sobre la idea de la diversidad y de la acogida de los migrantes, ¿no? La tierra de la libertad, la tierra construida a partir de las migraciones de muchos países y sin embargo hoy nos encontramos con un Estados Unidos cerrado, a cal y canto literalmente, ¿no? Con fronteras, con muros en las fronteras y que además es una política que no ha variado necesariamente con la entrada de Biden al poder. Entonces, un Estados Unidos donde una derecha natalista que construye un profundo sentido del nosotros como sentido de protección, como un nosotros que está amenazado por la influencia del resto del mundo y genera unas políticas de respuesta. Este proceso de derechas natalistas ultraconservadoras no solamente tiene lugar en Estados Unidos, tiene lugar también en otras partes de Europa, donde vemos movimientos como el de Le Pen, como el de Vox en España o como el triunfo de Meloni en Italia, en donde la migración es usada como, digamos, un eje de los discursivo, pero también se presenta en el sur global. Y vamos a ver con cuidado qué ha ocurrido en América Latina frente a la migración venezolana. Es cierto que dentro de las lógicas, como decía, hay críticas dentro de la derecha y de la izquierda, hay posturas diversas, pero lo más preocupante es esta
aumento de un discurso conservador neonatalista que está, digamos, en contra también de posturas multilateralistas, que pone en cuestión las normas del sistema internacional, o sea, que parte de la migración para crear una narrativa, pero que va mucho más allá de eso y que va a poner en cuestión toda la construcción del sistema normativo y multilateral internacional. Y esta es la verdadera amenaza que tenemos con este tipo de discursos. Hay pues yo lo veo como una curiosidad un poco de interpretación sociológica, pero yo veo que los republicanos y su última legislación que prohíbe el aborto y las píldoras anticonceptivas, etcétera, etcétera, se puede ver, pues no, yo no lo he visto como tal en ninguna parte, pero me parece que eso es parte como de un proyecto de que los que nazcan deben ser blancos, ¿no? Y ahí está, pues, por supuesto, también todo el ataque a la población negra gringa, ¿no? Sí, hay un proyecto, ese es uno de los grandes desafíos de este tipo de discursos y por eso nos recuerdan a otros procesos políticos que han tenido lugar en el pasado, porque tienen una biopolítica asociada. Es decir, consideran que hay, y usan la política para desarrollar un tipo de población concreta, ¿no? Y promocionar una forma de población. Y también consideran que están en riesgo. Entonces aquí no solamente hay un discurso muy interesante que es el del gran reemplazo que ha tenido muchísimo impacto, por ejemplo, en Francia con el candidato de ultraderecha que estuvo en las últimas elecciones y cuyo nombre he olvidado ahora mismo, pero... ¿De qué? No, Le Pen no, lo he olvidado. Ahora lo recordaré. Más a la derecha de Le Pen hay otro candidato. Wow. Y él mantenía la tesis del gran reemplazo, ¿no? Es esta idea de que lo que se está haciendo es un gran proceso global en el cual se quiere reemplazar a los franceses por otras y que hay una dominación de los musulmanes y de otras comunidades en las cuales en su visión hay una guerra cultural. Esto ya entra dentro de los componentes más extremos de la ultraderecha, ¿no? Serían los grupos QAnon, que defienden este tipo de visiones, pero esto es muy peligroso porque es que esto cala y además lo que hemos visto en Estados Unidos es que sí se transforma en políticas que son duraderas. Entonces Trump se fue, pero dejó una semilla de cambio en el sistema judicial y está muy institucionalizado porque no son digamos, una paradoja política, es que es un cambio, una transformación dentro de élites que se arraigan en el sistema político y quedan ahí. Brasil es otro buen ejemplo. Si vemos antes de Bolsonaro, cuando la derecha brasilera aupó a Bolsonaro, no estaba, había un sector tradicional de la derecha, ¿no? El Centrado, estaban esos, pero después de Bolsonaro encontramos que las instituciones quedaron muy marcadas y entraron fuertemente dentro de las instituciones la derecha más conservadora y más cerrada en este sentido, ¿no? La ultraderecha, que no estaba en las instituciones, presente en las instituciones. Y esto va a traer cambios en el sistema judicial, va a traer cambios en la elaboración de proyectos y de normas, y va a traer cambios en la gestión local también, porque también allí se han arraigado. Este es el punto, que no son cosas que están pasando. Trump no fue un paréntesis en la política norteamericana, es un cambio estructural. Es un proyecto, es un proyecto. Oye, Williams, sí. Williams, mira, Erika misma ha mencionado la conexión un poco entre migración e inseguridad, que es tu tema. ¿Qué nos puedes aportar aquí en esta conversación? Claro, profesora Erika, muchas gracias. Profesora, claro, digamos que uno de los grandes temas que posicionan a la migración es las consecuencias que tienen migrantes que participan activamente de organizaciones criminales o fundan organizaciones criminales o exportan aprendizaje criminal hacia distintas partes del mundo. El gran problema de la migración venezolana entre la tesis o la falsa dicotomía entre humanidad, solidaridad y aprehensión contra la delincuencia, particularmente con el Tren de Aragua,
demuestra que sí se es posible exportar aprendizaje criminal y que en el caso colombiano también ha sucedido en España y en Ecuador con los compatriotas o hermanos ecuatorianos, que también ha sucedido, que se ha visto y es evidente, no son todos, pero sí se exportan estructuras criminales que de una u otra manera afectan la imagen de muchos conciudadanos, pero la verdad es que también afectan las dinámicas de seguridad. Por ejemplo, Madrid, que tiene una tasa de un muerto por cada 100.000 habitantes, menos de un muerto por cada 100.000 habitantes, de las ciudades más seguras en cuanto a la letalidad, tiene un problema con las chabolas y con todos esos mecanismos de drogas y de síntesis de droga que, por ejemplo, son de bandas latinoamericanas, dominicanos, no solamente colombianos, dominicanos, mexicanos, colombianos, peruanos, ecuatorianos, que a su vez se conectan con otros, particularmente con otras nacionalidades europeas. Particularmente, y en este caso quisiera que nos contara cómo afectan estas dinámicas de crimen en la perspectiva y en la construcción de políticas públicas para justificar un poco esos miedos, para justificar un poco medidas más duras, para justificar o alejar un poco el discurso de los recursos, de la competencia por recursos y de la competencia por la construcción cultural, pérdida de lengua y pérdida de todo. Cómo esas dinámicas criminales afectan a un país como España dentro de España, pero también en el contexto europeo, porque en últimas España es la conexión de todos estos latinoamericanos que llegan a Europa, y esto en algún momento de la historia reciente casi que puso también a España en el centro de las discusiones de Europa en cuanto a su relación con Latinoamérica. España ha estado siempre en el centro de las discusiones de la relación europea con América Latina, pero no, no como una amenaza, al contrario, siempre considerada como una ventaja y como uno de sus aportes estratégicos. Y de hecho es uno de los procesos que fortalece la presencia española dentro del conjunto europeo como una potencia media. Entonces yo alejaría el tema de la migración de eso, es más que todo su capacidad de relación. Además, el migrante latinoamericano especialmente se radica en España y no está dentro de los discursos más fuertes antimigración del resto de Europa. Además, aquí hay que diferenciar componentes de buena parte de las visiones negativas de la inmigración tienen que ver con religión, especialmente con los musulmanes en Europa. Distinto que en Estados Unidos se centra más en las cuestiones de lengua y de raza. Entonces aquí en digamos que yo los alejaría totalmente. Yo discrepo en el sentido de que, y además el chabolismo en Madrid, no tiene mucho que ver con migración. El chabolismo en Madrid tiene que ver solamente con un punto específico de migración, que será la migración rumana y de Europa del Este, pero que son parte de la Unión Europea, con lo cual no son considerados extranjeros, tienen permiso de residencia, y buena parte del chabolismo estaba asociado de la vulnerabilidad y exclusión social de los gitanos que están hace 1000 años en la península ibérica. Entonces, no son procesos comparables. Por otro lado, vamos a ver que el crimen organizado nunca ha necesitado la migración para expandirse. El crimen organizado se ha expandido dentro de las lógicas de las dinámicas y aprovechando la globalización. Entonces, asociar el traslado de personas con el traslado de actividades criminales y con aprendizajes criminales, yo no lo asociaría necesariamente a la migración, sino a la propia globalización, porque el crimen lo que busca son recursos y lo que busca es maximizar sus ganancias. Y para ello siempre se aprovechó, buena parte del crimen organizado opera en rutas y en zonas donde no hay procesos migratorios activos. Entonces, para mí esta parte digamos que no es la conexión evidente. Los aprendizajes se dan porque hay una búsqueda de ganancias, y así como una multinacional busca el talento en todas partes, el crimen organizado es exactamente lo mismo. Si el tren de Aragua ha entrado a Colombia, porque en Colombia ven estructuras criminales con cuáles asociarse, porque habían vacíos del Estado y porque hay incapacidad del Estado para cubrir la seguridad efectiva en los territorios. Por eso has entrado. Cuando salen determinados grupos de control de los barrios bogotanos, como Kennedy, por ejemplo, no hay ninguna capacidad del Estado para controlar, vienen otros actores. Y si no tenemos capacidad de controlar cuando salgan las autodefensas gautanistas, vendrán los mexicanos. Pero eso no es un proceso migratorio, eso es un proceso de oportunidades y de falta de construcción de políticas y de capacidades para que el Estado lidere los procesos de monopolio de la autoridad y del poder, que es distinto.
Entonces, para mí esa sería la primera parte. Hay otra parte que es importante y es tener en cuenta que aunque estos discursos de seguridad están muy presentes, la idea de que el migrante asume, si vamos a ver las cifras, por ejemplo, de quién comete delitos, las cifras relacionadas no apoyan, la evidencia no apoya necesariamente esta idea. Buena parte, por ejemplo, si usted mira las cifras latinoamericanas, de latinoamericanos encarcelados en España, la mayor parte fueron encarcelados en Barajas por traer droga, primero. No son necesarias, y eso ya es un tráfico que existía y no es precisamente una migración de un aprendizaje criminal. No hay más latinoamericanos encarcelados a medida que han aumentado las migraciones, es decir, no hay una correlación en la proporción de personas y de población carcelaria. Tampoco lo hay, de hecho, inclusive en violencia de género, que es una de las cosas que tendríamos como una idea de que podría haber un aumento, y no, tristemente encontramos que esa se reparte y se distribuye igual por entre toda la población. Entonces, uno de los grandes problemas es esto. ¿Qué es lo que pasa? Que sí hay una mayor visibilización, especialmente porque los medios de comunicación o porque la política asume que el migrante asume comportamientos criminales. En Bogotá hay un estupendo ejemplo. La alcaldesa de Bogotá varias veces ha referido a los venezolanos como un problema de seguridad de por sí. Y esto inclusive aprovechan los criminales, porque ahora lo más fácil es aprovecharse del poder y la imagen de poder que tiene el Tren de Aragua para hacer extorsiones, por ejemplo. Entonces, el problema es mucho más complejo que simplemente la presencia de venezolanos. Bogotá no era Suiza entonces, no era Suiza antes de los venezolanos, y son los vacíos que teníamos desde antes los que han creado esas oportunidades para el crimen. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es cómo se ligan procesos de migración forzada y de asilo que vienen de conflictos abiertos con criminalidad. Eso es otra cosa. Y lo que está ocurriendo ahí es que que la gente está migrando precisamente por el sistema de inseguridad que había en sus países. Entonces, claro, buena parte de las guerras del Este, donde quedaron armas disponibles, combatientes formados, que luego se integraron más, claro, se mezclan con procesos migratorios, pero no podemos, claro, si uno mete en el mismo saco, es que estos son peligrosos porque vienen de una guerra, pues ningún refugiado podría entrar al país, ¿no? Ahí lo que necesitamos son capacidades. No necesitamos una política que ponga el ojo sobre el migrante, sino por capacidades policiales, lo que ha ocurrido un poco en Europa frente al terrorismo. Buena parte de los yihadistas terroristas entraron dentro de los procesos migratorios. Es anecdótico, de todas formas, dentro de lo que es la violencia yihadista, que se ha enfocado casi toda en África. Los muertos los ha puesto realmente África. Pero nosotros no necesitamos poner muros para que no entren los musulmanes. Necesitamos capacidades de policía, necesitamos capacidades de inteligencia para que puedan detectar los procesos de radicalización problemática. Eso sí. Pero no puedes poner el ojo sobre todo el colectivo. Lo digo yo más que además soy colombiana inmigrante, ¿no? Entonces, si alguien lo sufre, esos procesos de criminalización del colectivo en general, somos los inmigrantes en general. Pero yo no haría énfasis en esa correlación entre migración y violencia, porque haría más bien una énfasis entre crecimiento del crimen organizado internacional y ventajas de la globalización. Sobre todo la capacidad de lavar activos a través del sistema financiero internacional. Eso es lo que sí ha aumentado el crimen organizado internacional, no la movilidad de personas. Sí, bueno, igual los musulmanes son ciudadanos en Francia, por ejemplo, ¿no? O sea, no son migrantes, son ciudadanos con varias generaciones allí. Pero apartándonos del tema de la migración, un comentario. La globalización no es solamente un problema de imposición de comercio o productos de consumo del norte sobre el sur, con la consiguiente, destrucción de las industrias nacionales, por lo menos en Colombia, con los TLC, etcétera, etcétera. Sino que la globalización es la globalización del modo de vida, de la cotidianidad, del crimen, y hemos visto cómo los europeos, mejor dicho, yo a veces pienso un poco en algo que se podría llamar la colombianización de Europa,
¿no? En el sentido de que la droga y la producción de fármacos de droga se están haciendo en Europa. Y eso está pasando en Estados Unidos, sobre todo en el paso de las drogas vegetales, por llamarlas así, la coca, a los fármacos químicos, ¿no? Que ya se producen en las casas de los gringos, no tienen que llevarla desde Colombia. Eso un poco nos rescataría porque la coca está pasando de moda. Yo le complemento como para que la profesora tenga datos. Claro, por ejemplo, ahorita estoy en una investigación sobre terrorismo y crimen juvenil en Madrid, y gran parte de las preocupaciones que se ocurren se centran aún en estos discursos que, como bien dice la profesora, lejos de conformar patrones de comportamiento generales, son miedos particulares que tienen las sociedades sobre ciertas situaciones que no entienden y que no manejan y que es normal. En ese contexto, hay algo que está ocurriendo con la sintetización de drogas, como dice el profesor Carlos Uribe, sintetización de drogas, donde ya incluso aparecen nuevos actores en la producción mundial de cocaína, aquellos que la pueden hacer sintética y aquellos que la traen del sudeste asiático donde se está sembrando. Entonces, en ese momento, Europa recibe drogas de producción en menor cantidad del sureste asiático y en gran cantidad de América, y no solamente de Colombia, de Ecuador, llegan al puerto de Valencia, al puerto de Vigo y al puerto de La Coruña, de Ecuador, de La Guaira en Venezuela, de Brasil pasando por África. En estos momentos se concentra Europa en todos los puntos en esta dinámica de comercio ilegal que funciona bajo las mismas rutas del comercio global y bajo las mismas rutas por las cuales se mueve la gente. En ese sentido, las preocupaciones son muchas, y yo quisiera saber, juntando con lo que dice el profesor Carlos, cómo lo ve Europa desde la construcción de la política y la percepción que tiene el gobierno nacional sobre replantear la lucha contra las drogas, en especial contra la cocaína, el presidente Petro. Aquí hay dos temas, ¿no? El primero es el punto de la globalización. El problema de la globalización es que somos incapaces de no es la globalización como tal, ¿no? No es que haya McDonald's en todas partes, ni es que escuchemos reggaetón en todo el mundo, cosa que yo además apoyo, sino que el problema es nuestra incapacidad para gestionar los males de la globalización. Eso es otra cosa, que no seamos capaces de gestionar los flujos internacionales de dinero, ¿no? Nuestra financiarización del sistema, del sistema internacional financiero, somos incapaces de gestionarlo, y de ahí la crisis económica del 2008, que afectó tanto al norte global, la incapacidad para gestionar los flujos migratorios de una forma ajustada a derecho, nuestra incapacidad en general de gestionar los males que trajo contigo la globalización, entre ellos el offshoring del que hablaba el profesor Carlos, que es justamente la deslocalización de empresas, y que ahora, ante el riesgo de seguridad derivado del reposicionamiento internacional y de la creciente rivalidad entre Estados Unidos y China, pues se convierte en un nearshoring o friendshoring, buscando, ¿no?, restablecer esa capacidad de controlar la producción estratégica. Esto es el primer punto. Por otro lado, en el tema de drogas, que sí es para mí, además es una de mis especialidades, trabajo en drogas desde hace muchos años para Naciones Unidas y otros organismos. A ver, es quizás el mercado o el negocio que mejor aprovechó las ventajas de la globalización. Todas. Aprovecha las ventajas competitivas que tienen los países, tiene capacidad de ajustarse a las dinámicas locales, y luego aprovecha todas las ventajas internacionales, ¿no? Las cadenas globales de logísticas, va en los barcos en los que se produjo el gran proceso de globalización de mercados, aprovecha los sistemas de lavado de activos a través de las transacciones financieras de alta frecuencia no reguladas en el sistema internacional. Es decir, si alguien aprovechó como nadie la globalización, fueron los narcotraficantes. ¿Cuál es el punto de Europa frente al narcotráfico? El narcotráfico tiene es un problema de consumo. En Europa digamos que se marcó su postura dentro de la estrategia tradicional de lucha contra las drogas y de guerra contra las drogas: países consumidores, países productores y corresponsabilidad, cosa que ya sabemos que está totalmente superada, porque el mercado de drogas se ha complejizado mucho, porque buena parte de las sustancias ya se producen en el norte global y está en la casa de los consumidores.
Entonces, este es el punto. Entonces, se enfrenta a una dinámica en la que en Europa el narcotráfico es relevante como amenaza a nivel estatal, por lavado de activos, por presencia de narcotraficantes, pero hasta hace muy poco no era una amenaza social. ¿Por qué no ha producido no ha generado sistemas de violencia? Porque la violencia social del narcotráfico es parte de la estructura de la guerra contra las drogas basada en la represión de la oferta, y por otro lado porque no teníamos las debilidades en Europa, las debilidades estatales que hacen que la competencia entre grupos armados genere violencia. En Galicia, en España, ha habido enorme historia de tráfico de drogas y no era esencialmente violenta. Todo el mundo sabe quiénes son los charlines, todo el mundo sabía que eran Cito Miñanco, eran los grandes narcotraficantes que empezaron con el tráfico de tabaco durante la dictadura y luego transitaron las drogas, pero no eran generadores de violencia, fueron generadores de problemas sociales, eso sí, una pandemia prácticamente de muertes de jóvenes asociadas a los consumos problemáticos. ¿Cuál es el punto ahora? El punto es que empiezan a haber presencias más problemáticas. Entonces tenemos que la princesa de Holanda no puede salir de casa porque está amenazada por el crimen organizado. Italia sí que ha tenido una dinámica de violencia distinta, pero tiene que ver con las debilidades de su estructura del Estado-Nación y presencia en el territorio, ¿no? De cooptación y de capacidad de cooptación del Estado. España lo empieza a ver en algunos barrios como el Príncipe en Melilla, en Ceuta y Melilla, ¿no? En la zona de Ceuta y Melilla, más concentrado. Hay otras dinámicas que generan violencia y que generan alguna preocupación social, pero son distintas, tienen más que ver con microtráficos, pero no son esenciales, no pueden ser escalables ni comparables con lo que ocurre en América Latina. Entonces, es lo que tenemos, la presencia de pandillas juveniles en Madrid, que no son, además, esencialmente, son la mayoría de los que las componen son españoles, que es una de las cosas que hemos notado, ¿no? Que se migró de la pandilla latina, de la banda latina a la banda juvenil, y se migró porque se integró efectivamente dentro de la estructura de que los jóvenes españoles los que lo componen. Entonces hay que, digamos, revisar esos dos marcos, el marco de la presencia de crimen organizado, gran crimen organizado, la necesidad que tiene Europa de cambiar estrategias políticas, porque hemos visto que sí aumenta la presencia de crimen organizado, pero que esas estrategias tienen que ser más efectivas. No se puede seguir matando moscas a cañonazos y tenemos que incidir donde les duele. Ahora me voy a permitir hacer una autopromoción, porque justamente dentro del programa, Europa tiene un programa para tratar con América Latina del tema de las drogas, que se llama el programa Copolat, que es un programa que está justamente orientado en su tercera edición, que es la que está ahora en marcha, en analizar y discutir y proponer acciones desde los dos lados, desde las dos regiones, para el cambio en la política de drogas. Hace 15 días tuvimos una reunión en República Dominicana donde se trató el tema del lavado de activos, estuvieron presentes los fiscales antimafia y los fiscales antidrogas de varios países, España, Italia entre ellos, el de Colombia también estuvo. Y la semana próxima tenemos en Brasil una reunión en la que hablaremos justamente de microtráfico con las autoridades que tratan el tema en casi toda América Latina, otras de Italia también, de España. Entonces, digamos que hay un diálogo regional creciente en ese sentido. Europa lo está promocionando, le mete mucho dinero a esta cooperación. No es la cooperación más notoria, porque es una cooperación de alto nivel, de diálogos, de creación de posturas comunes, sobre todo de buscar casos que funcionen, ¿no? Y una de las particularidades que es necesario para atender este fenómeno es entender cómo el crimen organizado y las actividades ilícitas se enraizan en el territorio, porque nos hemos dedicado a hacer políticas globales, ¿no? De grandes estrategias, el régimen internacional de control de drogas, pero nos falla mucho la implementación local, porque no tiene en cuenta justamente cómo el crimen se arraiga y aprovecha las debilidades locales, y eso es muy distinto en cada sitio. Y ahí necesitamos más experiencias y más evidencia, y desarrollar políticas a partir de la evidencia. Así le respondo a Williams lo que me preguntaba. Una de las cosas que yo creo fundamentales de esta relación y que debe promocionar la Unión Europea es la toma de decisiones de políticas públicas basadas en la evidencia de lo que funciona. Ya sabemos qué es lo que no funciona, eso lo sabemos súper bien.
Lo que no sabemos es qué funciona. Y entonces ahí es donde tenemos que hablar. Tenemos que hablar con la gente de Río de Janeiro y decir qué ha funcionado a nivel local. Tenemos que hablar con Portugal, que legalizó buena parte del acceso a drogas o despenalizó algunos, y qué es lo que le ha funcionado, saber cómo va la experiencia uruguaya, saber qué pasó en Medellín. Medellín es un estupendo ejemplo de cómo disminuir el impacto violento de la criminalidad, porque lo consiguió. O sea, no es perfecto, ya sabemos que Medellín sigue teniendo una realidad, pero consiguió avances muy importantes. Bogotá ha hecho avances relevantes. Entonces, para mí es importante esto, poner en la mesa, en el diálogo regional, la evidencia, y sobre todo una evidencia que salga desde lo local, que salga desde la sociedad civil y que sale de ver con una perspectiva más amplia el problema de las drogas y no solamente basada en el régimen internacional de control. Bueno, tenemos, creo, más o menos 10 minutos y no hemos hablado de la guerra Rusia-Ucrania. Nadie nos perdonaría en un tema que hemos llamado Europa Visión del Presente y Previsión del Porvenir. No hablar de la guerra en Ucrania, Dios mío. Habría otros dos temas, pero no sé si podamos hacerlos. El otro tema sería el problema de género, y ahí Carlos Romero, del director de la Sociología de la UNAT, me ha contado cosas un poco terribles sobre las políticas feministas en Europa, que son muy duras. Entiendo, eso es un tema. Y bueno, el otro problema sería del calentamiento global. Eso, tengo una hija que es bióloga y está trabajando en este momento en el Amazonas, financiada por Macron, que está muy interesado en el Amazonas por cualquier razón. Pero hablemos de la guerra, Dios mío. Erika. Bien, la guerra, yo creo que los tres temas al final están bastante relacionados. Macron está interesado en el Amazonas como todo el mundo, pero por muchas razones, y de hecho deberíamos estar todos interesados en el Amazonas, si tenemos en cuenta cómo deriva el mundo. Pero bien, la guerra es hay que entender que la dinámica específica de Europa dentro de esta guerra. Estamos en un proceso como decía, donde hay una creciente rivalidad entre China y Estados Unidos. Estados Unidos exacerba esta rivalidad, digamos que hay una política bastante coherente, donde se asume que China es un rival global y que hay una competencia. Y en ese marco Europa, que estaba un poco alejada y digamos que imbuida en sus cuestiones particulares, se encuentra con una invasión que toca sus fronteras prácticamente, que entra y que se considera una invasión dentro y que digamos pone contra las cuerdas a varios de sus países miembros. Entonces, la invasión de Ucrania no es una invasión solamente contra Ucrania, sino que se entiende como una amenaza total contra Europa, contra la Unión Europea tal como está constituida. Eso es importante. Europa tiene un papel y una lectura propia de esta confrontación. No es la lectura que ha creado Estados Unidos, es su lectura desde su punto de vista de su construcción como unidad. Y esto es importante, pero muchas veces se pone como si fuera que ha comprado la postura de Estados Unidos. No, aquí se entiende desde ese punto. Para Europa la guerra ha sido un revulsivo del proceso propio de integración regional, porque digamos que se ha avanzado en algunas partes, ¿no? La integración económica, la integración de normativas y de marcos de gestión y gobernanza de muchos sectores, pero no había un frente de defensa, porque en Europa no se veía comprometida en su defensa con ningún otro, o puesta en cuestión en su existencia por parte de ningún actor. Y eso es lo que ha generado la invasión de Ucrania, esa sensación de agresión y de cuestionamiento del modelo europeo, lo que ha producido que se cerraran filas en Europa en torno a la defensa de Ucrania. Esto ha permitido que, por ejemplo, a través de los discursos de Josep Borrell, que es el alto representante de la Unión Europea, eso más o menos equivale al ministro de Exteriores de la Unión Europea, teniendo en cuenta las enormes diferencias con el funcionamiento de un Estado-nación, pero que Josep Borrell asumiera unos discursos en los cuales llamaba a la creación de una Europa geoestratégica, es decir, a que
posicionar a Europa geoestratégicamente, no solamente en capacidades, como decía, en materia de gestión en materia de su capacidad de consumo, en materia de su potencial financiero, en materia de su potencial como industrial, sino como potencial militar y en capacidad de defensa. Europa hasta el momento no tenía un acuerdo alrededor de eso. Y esto es lo que ha permitido, y digamos que esa es la ventana que ha abierto la invasión de Ucrania. Entonces, por ejemplo, una movilización excepcional de recursos por parte de los estados, la creación de un fondo europeo donde diferentes estados contribuyen para apoyar la defensa ucraniana. Hay otros, digamos, movilizaciones que se han dado, por ejemplo, la de ponerse en acomodar digamos, la diferente oferta de armas por parte de la Unión Europea para poder atender las necesidades de Ucrania. Entonces, esto para Europa es vital en el sentido de que fue un revulsivo en esas crisis que suele tener el proyecto europeo por su propia dificultad. No hay como una guerra para sentirse unido alrededor de un proyecto. Y esto es importante. Los europeos en ese sentido se han sentido muy, muy afectados. Y también esto ha generado olas de solidaridad, por ejemplo, que no se habían visto con otros refugiados, como en el caso de los ucranianos. Yo misma en el colegio de mi hijo hay refugiados ucranianos y todos los padres hemos apoyado pues para que puedan subsistir, por ejemplo. Esto es una cosa que no se había visto, organizarnos alrededor tan fuertemente la sociedad, responder como se está atentando contra todas las sociedades, contra nosotros, contra un proyecto de vida. Y esto es importante que lo entienda América Latina en ese sentido, ¿no? No es solamente un proyecto, va más allá de una visión del imperialismo norteamericano y de la OTAN, sino de una agresión concreta contra Ucrania, que además, de paso, reaviva una OTAN que estaba medio muerta. Macron, me acuerdo que decía, ¿no? La OTAN es un fantasma que ya no sabemos dónde está, hasta que la OTAN volvió a tener relevancia gracias a que justamente renació el enemigo alrededor de la cual se creó. Entonces, para Europa la guerra ha sido un gran choque. Otra cosa importante ha sido la capacidad de gestionar, digamos, de ponerse de acuerdo para tomar medidas excepcionales, entre ellas las sanciones que se han puesto a Rusia. Es cierto que también Europa esto le ha generado una enorme dificultad para gestionar su relación con el sur global, porque los impactos de la guerra han sido justamente muy fuertes en materia de capacidad de exportación de fertilizantes, que era lo que producía Rusia y también Ucrania, y de exportación del grano ucraniano, que nadie lo sabíamos hasta entonces, pero resulta que es súper importante para buena parte de los países del sur global y determinan los precios de los alimentos en muchos países como Egipto. Los fertilizantes, ¿no? Los fertilizantes y el grano, porque también Ucrania es uno de los grandes productores. Entonces, esto se juntó con un proceso de aumento de precio de alimentos y eso tiene un impacto muy marcado en el sur global. Hay que entender que para una Europa que de pronto se configura como un actor geopolítico en la defensa, le va surgiendo la necesidad de explicar a un sur global que tiene una lectura distinta de la historia, su posición. Y digamos que hay una dificultad en la construcción de relatos que expliquen la postura europea. Por otro lado, en el sur global vemos muchas posturas, ¿no? Aunque en Naciones Unidas en general se ha respaldado las sanciones y sobre todo la condena a la invasión como tal, a la integridad territorial de un país soberano, también vemos críticas importantes. Y aquí es donde digamos, es necesaria la construcción de un diálogo. ¿Por qué? Porque buena parte de los sur global tiene una memoria muy viva del imperialismo norteamericano, tiene una condena y además genera una reacción social y tiene una visión muy viva de los colonialismos europeos. Y esto se aviva en determinados momentos cuando hay una competición geopolítica sobre el terreno. Para nosotros es importante entender, por ejemplo, la dinámica que está teniendo buena parte en muchos países africanos, la presencia de las milicias Wagner, rusas, la salida de Francia de algunos países y entender cómo esto, digamos que políticamente tiene un arraigo, una construcción histórica y una visión histórica de la realidad, que es un desafío para Europa. Entonces a Europa le ha salido un desafío más, que es tratar de entender los posicionamientos del sur global y de construir una narrativa en la cual se entienda también su postura, alejándose
de la historia de Estados Unidos, no quedar en un sándwich histórico donde solamente se vea la postura de Rusia o de Estados Unidos. Bueno, ese es un tema político para un gran debate, pero se nos agotó el tiempo. Yo quisiera darle a Carlos Romero de la UNAD un poco el tiempo para finalizar esta conversación con Erika y pues agradecerle de antemano su gran disponibilidad para conversar con nosotros. Carlos. Muchas gracias, profesor Uribe. Yo creo que el tema que se ha mencionado que es interesante hablando estos días justamente sobre las implicaciones que ha tenido en España la política del sí, sí. Solo es sí. Entonces la pregunta va si en el resto de Europa se están dando estos debates y que también son utilizados, digamos, por los sectores políticos más radicales, justamente en atención a algunos logros que se han dado de manera muy significativa en este sentido de la perspectiva de género. Sí, la perspectiva de género, es cierto que en España tiene un debate muy interesante y yo creo que muy particular de España, porque tiene que ver con el hecho de que España está por primera vez en un gobierno de coalición. Y eso, como nunca se ha ocurrido en la historia, digamos que todos estos debates tienen un peso más importante porque nunca había tenido esa oportunidad de construir políticas con dos partidos en el gobierno, que te tienen que entender. Y en el tema de género justamente es donde tienen diferencias importantes, porque hay dos visiones del feminismo. Es un error pensar que el feminismo es uno solo. Los feminismos, como todo en la humanidad, como las mujeres somos la mitad de la humanidad, pues tenemos muchas maneras de pensar distintas y de entender los feminismos de manera distinta, ¿no? Y entonces aquí surgen, digamos, pulsiones entre un feminismo que tiene unas determinadas características, que es el que ha promocionado más, el que promociona la ley trans, frente a otro feminismo que pone en cuestión la ley trans porque, digamos que hay una afectación sobre la consideración biológica del ser mujer, del hecho de ser mujer, y por otro lado está la ley del sí o sí. Realmente la ley del sí o sí está apoyada por prácticamente todo el espectro, por la propia peso social que generan los casos de violencia sexual contra las mujeres. Y aquí en España lo que lo promovió y le creó un espacio fue la violación de la manada, lo que se conoció la manada, ¿no? Una chica que fue agredida en forma grupal, y porque además están aumentando, al menos mediáticamente, ese tipo de casos de violaciones en grupo y además cometidas por menores de edad. Entonces, aquí digamos que hay un hecho social que es relevante. Pero por otro lado, el problema aquí ha sido la falta de experiencia política también de Podemos, en el sentido de que no prever las consecuencias de un cambio normativo. Y los cambios legislativos tienen consecuencias y no te puedes, digamos que había una cierta cerrazón como uno de los grandes activos de su presidencia. Un problema de ser el grupo minoritario dentro de una coalición es que lo que hace se ve menos, ¿no? Entonces, cuando lo poco que haces lo defiendes mucho porque necesitas tener repercusión, no parecer el perrito faldero del gobierno, del grupo mayoritario. Y esto genera una dinámica política que es muy peligrosa. Y cuando entra y se junta con un tema que tiene un impacto social muy relevante, pues ha sido, digamos que el cóctel perfecto para la polémica y para que se aumenten los discursos críticos desde el otro lado. Una ley que es necesaria en el sentido de vamos a reforzar las estructuras que protegen a las mujeres frente a determinadas acciones violentas que vemos, se termina convirtiendo en una burbuja donde crecen discursos que justamente ponen en cuestión la política de género. Para mí es una ley que hay que reformar porque efectivamente permitió la salida de la cárcel de muchos agresores. Era un riesgo jurídico que se corría. También es cierto que el punitivismo en todas las áreas nos dice que no es necesariamente lo más efectivo, que hay que trabajar en muchas más visiones. Hay que hacer educación, hay que hacer prevención, hay que creerle a las mujeres, hay que crear más sistemas para su protección, pero en este caso necesitaba una reforma. Y entonces el debate político se comió al debate de género, que realmente debería estar en el centro, y a la protección de las mujeres y a la justicia, que es al final de cuestión de lo que se estaba hablando. Entonces, para mí la política es un flaco favor a la justicia. Bueno, Erika, muchísimas gracias. Ha sido excelente esta conversación sobre un tema
así de la generalidad de Europa, que no es un tema común entre nosotros. Se hablan, por supuesto, todos los días de Europa, pero no de esta visión general de lo que está pasando y de lo que puede seguir pasando. Muchas gracias, muchos éxitos en tu trabajo y ojalá nos volvamos a ver. Muchísimas gracias a ustedes, me ha encantado conocerlos a los que no conocía, desde luego me quedo con la idea de sus investigaciones, me interesará mucho verlas. Gracias de verdad por las preguntas tan interesantes y por darme la oportunidad. Gracias. Chao. Gracias a ti, Erika. Muchas gracias. ¿Ya está fuera de grabación? Vamos a dejar de grabar, espera un segundo. Williams, por favor, mándame